onda amigos de Amor por México? ¿Cómo están? En este video me los voy a llevar a recorrer la ciudad de Mérida, la Blanca Mérida como se le conoce. A mí en lo personal no me gusta mucho el origen de ese nombre, pero así es como se le conoce. Aquí platicaremos un poco de su fundación, de su historia, de su gastronomía. Recorreremos algunos hoteles, la Casa Museo Montejo, la Catedral, el Pasaje Revolución y finalmente terminaremos rematando en el Parque Santa Lucía, en el cual podemos encontrar unas bancas muy particulares, unas bancas muy románticas, tan románticas como la propia ciudad. Así es que acompáñenme. Y no olviden que si les gusta este video, suscríbanse, denle like y sobre todo déjenme sus comentarios. ¿Qué onda amigos de Amor por México? ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias a los que verán la repetición. Muchísimas gracias a quienes van a acompañar. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Pues algunos ya sabían, algunos no. Hola Gaby, ¿cómo andamos? Ricardo, yo estoy perfecto, perfecto. El clima está espectacular porque Mérida suele ser una ciudad muy caliente, muy caliente. Pero ha empezado a suceder algo por ahí en la zona del Caribe y ha bajado la temperatura desde hace algunos días. De hecho, el jueves llovió, entonces el clima está increíble, mejor no podía suceder. Entonces creo que es el momento perfecto como para caminar la ciudad y yo quiero hacerlo con ustedes. Así es que si les parece, arrancamos, ¿no? Ya de una vez. Pues miren, voy a empezar diciéndoles que Mérida ha sido nombrado dos veces capital americana de la cultura. Una fue en 2010, la otra me parece que fue ahora recién en 2017. Y es porque se han encargado de fortalecer todo este tipo de actividades. Por ejemplo, hoy domingo, el centro de la ciudad, hola Chivis, el centro de la ciudad está cerrado. Está cerrado, por allá al fondo, ahorita caminamos, por allá al fondo hay están montando como para algún concierto, algo por el estilo. ¿Qué onda? Por ejemplo, me imagino que también debe haber el paseo ciclista. Al contrario, gracias a todos ustedes. Y después de haber dicho el tema de la cultura, déjenme platicarles que esto que tenemos aquí enfrente, esto que está aquí, es un inmueble con una fachada que bien podría ser como de algún templo. Está todo labrado, si se fijan aquí hay un par de conquistadores. Aquí hay unos escudos de armas. Corresponden a la casa que hoy en día es una casa museo. Es la casa de Francisco Montejo, el fundador de la ciudad de Mérida. Bueno, él junto con otras tantas familias, se dice por ahí que 100 familias. Yergo, es correcto, muy bonita. Hola Sofía, ¿cómo estás? No te había saludado. Saludos, Nani. Entonces digamos que ellos decidieron, la fundación de la ciudad fue 9 años después de la conquista. A ver, alguien dígame, ¿cuándo fue la fundación de la ciudad? 9 años después. Hola Pam, ¿cómo estás? Saludos. Vamos atravesando por acá. Evidentemente la ciudad también se fundó sobre lo que fuera una población maya. Por ahí se cuenta que cuando llegaron los españoles ya no había no era una ciudad muy grande. De hecho se dice por ahí que había más o menos unos 1000 nativos, unos 1000 indígenas. Por ahí se dice que en 200 chozas, así es como lo narran. Saludos a todos. Así es como lo narran. Llegaron los españoles y aquí, digamos, no hubo tanta destrucción, aunque sí, evidentemente, muchas de las casonas que están aquí construidas fueron hechas a partir de piedras de algunas edificaciones que había. Porque acuérdense que los mayas fueron construyendo grandes cosas por todos lados. Este es el parque principal. Tengo entendido que le llaman el Parque Grande, si no me equivoco. Y obviamente, ¿se traba o es mi Alcatel? No lo sé, ¿eh? Obviamente, como en todas las plazas principales, ahora se ha puesto de moda poner este tipo de letreros que a mí me gusta bastante. Ah, ok, perfecto, no se traba. Excelente. Este tipo de letreros que a mí me encantan, me parece
que sí tienen de cierto modo alguna identidad. Todo bien, excelente. Le dan cierta identidad muy mexicana, ¿no? Si se fijan ahí tienen unas como grecas. Hacia acá, hacia este lado, está el Palacio Municipal. De hecho, este edificio que vemos es el Palacio Municipal. ¿Alguien se fijó que en el título dice La Blanca Mérida o no? La ciudad más bella de México. Pues no te podría decir yo que es la más bella de México. Sí podría decirte que es una de las más bellas. Pero la más, no sé, es complicado, ¿eh? La ciudad sí las tiene, excelente. Excelente. Sí se fijaron que en el título puse, todos los estados y pueblitos deberían de tener su toque con ese tipo de letreros. Es correcto, es correcto. Más allá de poner un letrero verde que anuncie bienvenidos a tal lugar, me parece que estas letras, este tipo de letreros, son la onda. Ok, ¿y alguien sabe por qué se dice La Blanca Mérida? A mí se me hace que no, ¿eh? Yo sospecho que no. ¿Tienes fotos de todos los visitantes? Ay, no alcancé a leer. Cuéntanos. Muchas gracias, Anita. Rosendo, bienvenido. Las casas pintadas de blanco. Ok, a ver, ahí hay una propuesta. ¿Qué más? ¿Qué más? La Blanca Mérida. Así es, así se le conoce. Miren, este parque, obviamente, como muchos de los parques en la época, era cercado. Entonces estos cuates de la familia Montejo tenían su acceso privilegiado. No por nada el centro está perfectamente alineado a la entrada de su casa. ¿Están de acuerdo? Perdón, ando un poco ronco porque ayer hubo boda. Iba a transmitir, pero se me pasó el tiempo. Bueno, digamos que la zona de acá de la península de Yucatán está... ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Está conformada sobre una superficie de piedra caliza, piedra blanca. Claro, canté, por supuesto. Por supuesto, Darius. Buenos días. Entonces, digamos que podríamos pensar en que como las casas eran principalmente pintadas de blanco, con la cal, pues digamos con una cosa ahí de mezcla de cal, podríamos pensar en que por eso se llamaba La Blanca Mérida. Esa es una. Por ahí también se dice que por la limpieza, la realidad. ¿Qué onda, Jules? ¿Cómo estás? Que la limpieza, que también podría ser uno de los temas, porque sí es una ciudad que yo he visto bastante blanca. Pero no, tampoco es por eso, es porque los españoles que llegaron acá se sintieron pero tan especiales y tan supremos, que decidieron que... ¿Qué onda, Carlitos? ¿Cómo estás? Que decidieron... Perdón. Que decidieron que no nada más debía ser una ciudad espectacular, sino que debía ser una ciudad en donde solamente hubiera españoles. Es decir, gente blanca. Entonces fueron tan selectivos, incluso en algún momento pretendieron hacer una ciudad amurallada. Pensé que nos hacían los mandados. ¿Quiénes nos hacen los mandados? Porque sí nos hacen los mandados. Bien, por ejemplo, esta es la catedral. Ah, los españoles. Sí, la verdad es que nosotros los conquistamos a ellos, esa es la verdad. Bien, por ejemplo, ayer que pasé por aquí no había nada de esto. Esto lo han puesto hoy domingo para poder recibir bien a la gente. La ciudad blanca es un término racista, es correcto, la ciudad blanca es un término racista. Pero yo creo que muy pocos lo saben y además, bueno, tampoco es que esté tan documentado. No, ok, no entremos a misa. ¿Qué onda, José? ¿Cómo estás? Lunito Arendain, ¿cómo estás? No te había visto por ahí, saludos. El templo por dentro es muy bonito, es sencillo, no es tan espectacular como otros, pero la verdad es que es bonito. Miren, estoy caminando hacia un callejón, me parece que se llama Revolución, si no me equivoco. Maca, Guayabera.
Saludos a Tonalá. Carlitos, andas en Tonalá, no sabía. Sí, es el pasaje de la Revolución. Aquí luego ponen unas exposiciones bastante interesantes. De hecho, recientemente hubo una, en la parte de acá arriba había como paraguas. Paraguas muy, muy interesante, muy bonito. Saludos a Teotihuacán, Alex. Vamos a caminar ahora hacia este lado. No sé si se habían puesto a pensar que la orografía que tiene, bueno, más bien la península de Yucatán prácticamente no tiene cerros. De hecho, el pueblo que estaba aquí antes de la fundación de Mérida se llamaba cinco cerros o 5 montículos, algo por el estilo. Ahorita vamos a caminar hacia una de las calles principales, digamos, que es la calle que cruza el corazón de la ciudad. El cielo está increíble, está un poquito no nublado, nuboso. Chao, Carmen. Está un poquito nuboso y eso está padre porque hace ciertas sombras. Eso me gusta, así me permite caminar un poquito más. Eso es algo que me gusta bastante. La ciudad la arman para caminar. Hay por ahí unas calandrias, no sé si alcanzan a ver aquella. Es muy interesante, qué bonito, hay mucha gente, sí, exacto. Sí, la gente sí se ha tomado muy bien el papel de ciudad cultural. Y lo que me decían ayer muchas personas que viven acá en Moito Belo, muchas personas que viven acá en Mérida, me platican que la gente sí se lanza a ver espectáculos. Visitará zonas arqueológicas. Ayer fui a Uxmal, pero desafortunadamente no había buena señal, no había suficiente ancho de banda y no pude transmitir nada. Vean, por ejemplo, vean esto. O sea, si se fijan, las fachadas son perfectas. Miren, yo me quedé, creo que este es el hotel. Yo me quedé en este hotel una vez. El hotel se llama Piedra de Agua. Es un hotel bellísimo. Miren, este es el hotel. Cada una de estas puertas es una habitación. Son habitaciones muy bonitas. Me los voy a llevar rápidamente a la alberca. Saludos, Agus. Y además la comida aquí en el restaurante es buenísima. Ahora quise reservar, pero no había. Hola Dina, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya nada más, ¿a poco aquí se va a enamorar? ¿Qué onda, César? ¿Cómo estás? Es un hotel muy, muy chiquito, muy poquitas habitaciones. ¿En dónde fuiste a la boda? Aquí en Paseo Montejo, se llama Finca Molina. Es muy cara la ciudad. La ciudad, digamos, para vivir como turista es muy cara. Pero, mira, ahí hay unas hamacas increíbles. Hola Vero, ¿cómo estás? Saludos. Y por supuesto ya está el barecito, así es que todo está muy a la mano. Pido hamaca rápidamente porque solamente hay 3, ¿eh? Ya no me pude quedar aquí y estoy en traje de baño. Yo traigo traje de baño. Vamos a caminar. A regresar de nuevo a lo que andábamos. Pero ya ven esos detalles. Esos son como tortilleros. Miren. Y ahí enfrente hay como una especie de camas. Gusto, bienvenida a este canal de Amor por México, que únicamente lo que busca todo el proyecto de Amor por México en cualquiera de las redes sociales, en Instagram, en YouTube, por cierto, síganos y suscríbanse, es mostrar el México positivo. Ya vieron que traigo sombrerito, aquí la gente no me ve raro, aquí la gente me ve bien, elegante, es normal, la gente aquí anda así con sombrerito y toda la onda, ¿eh? Es una ciudad increíble, digamos que la ciudad está, podría yo decir que trazada en 2 o dividida en 2.
Es muy elegante, exactamente. Trato de hacerlo así porque así somos los mexicanos. Los mexicanos somos muy elegantes. Saludos, Temoc. La primer parte, digamos que es donde estamos ahorita parados nosotros y caminando, es la parte central de la ciudad. Solo faltó la guayabera. Ayer usé guayabera. Ayer anduve de guayabera. Elegante como Dios manda. Una guayabera que, por cierto, no me la compré aquí. Me la compré en la Ciudad de México. Pero sí, la guayabera es de acá. La marca de la guayabera es de acá. Ah, caray, no sabía que había también ya Starbucks. Miren. Rápidamente llegó, elegante. Entonces, digamos que esta parte en donde estamos ahorita caminando es la parte antigua o muy antigua, la parte central. Aviéntate una bomba. Ayer pasé por tu casa, me ladraron todos los perros. No, ya, ahí le paro mejor. ¿Qué tal los precios? Es caro. A ver, enseña algo, no me diga algo. Saludos, soy de Mérida. Fer, pues vives en una ciudad espectacular, increíble. Francamente, increíble. Entonces digamos que esta es la parte clásica, y después vino en la época del auge del oro verde. Ya estoy hablando como yucateco. En la época del oro verde, ¿cómo ven los precios? ¿Cómo van los precios? Bueno, si te quieres quedar, hay hoteles de todo tipo. Hay hoteles desde, no sé, 400 pesos, 300 quizás, a hoteles muy caros en donde te vale, no sé, 5,000 pesos la noche. Por ejemplo, ese hotel donde les enseñé ahorita, el hotel debe valer más o menos como unos 2,000 pesos la habitación. No es caro. Hay para todo, ¿no? Hay para todo. Hay restaurantes muy caros, hay comida muy barata. Por ejemplo, ayer me paré a comer unas gorditas que están allí por donde pasé. Digamos, de donde salí del cuadro principal. Estás en el Teatro Fantasio. Ah, claro, acá está atrás. Fantástico, acá está atrás. Entonces, digamos, ahí en esa esquinita hay unas gorditas. Me comí una gordita obviamente de cochinita. ¿De qué edad de las gorditas? Reglamentarias. Me comí una gordita de cochinita pibil con queso. Que guau, estaba espectacular. Mañana, día de mi cumpleaños, 28 años. Diego, un abrazo. ¿Es caro para dormir en hamaca? Es caro para dormir en hamaca. Bueno, es que la hamaca es opcional. De hecho, en la habitación tienes tu cama y además también tienes una hamaca, así es que puede funcionar bastante bien. De hecho, por ejemplo, mira, si se fijan aquí, este es un hotel, es un gran hotel, y allá hay otro, que de hecho se llama Gran Hotel, que se los quiero enseñar, pero no sé. A ver, vamos. No, total, ya si me corren, pues nos salimos. Los voy a llevar, acompáñame. A ver si no me dicen algo. Ahí ya pueden ver mi ropa. Ay. Bien. Estoy en el Paseo Montejo. No, de hecho era justamente lo que les quería decir. La otra parte, digamos, de la ciudad es en el Paseo Montejo. En la época del oro verde, que es la época del Nequén, que es cuando estaba la Guerra Mundial, pues digamos acá en Mérida, en la zona de Yucatán, empezaron a darse cuenta que había mucha producción de nequén y de acá se generaban las fibras para realizar los costales, las cuerdas de los barcos. Entonces hubo un boom, hubo mucha generación de dinero acá. Muchas gracias, Fer. ¿Cómo se llama el hotel? No sé, ahorita les digo. Pero ven nada más esto. Johnny B. Good, hola, no te había saludado, perdóname. ¿Se imaginan vivir en mi jardín de invierno? Me dan a decir a la señora, déjenme entrar a su habitación, pero va a sonar como a una propuesta indecorosa. ¿Cuántos pros de taco mexicano? Los tacos mexicanos también son muy buenos. Obviamente el taco predominante debe ser el de cochinita. Vamos a comer los tacos. A ver el precio. Bueno, el precio muy barato. Las gorditas que ayer me comí valían 13 pesos, 13.50, algo así. Este que les digo del Gran Hotel es un gran hotel. Nada más que no sé si ahí me dejen grabar, porque prácticamente el hotel es como una especie de museo. Muy baratas esas gorditas. Por eso me eché 3 gorditas. Miren.
¿Qué onda, Dani? Buenos días. Ok, entonces ya no entro. Miren, miren. ¿Ya vieron? Luis Miguel sí es de origen italiano, es correcto. Miren, miren. Bueno, ya no está como antes, pero antes eran cosas mucho más antiguas. Sí, vamos a seguir caminando. Vamos a tratar de llegar hasta el Parque Santa Lucía. Debe ser como el hotel de aquí, más o menos, sí, más o menos, mi Charlie. Toda esta calle está llena de restaurancitos. De hecho, ahí enfrente está el Teatro Peón Contreras. Ya le pregunté cómo se llama este parquecito que les decía. Vean, por ejemplo, la fachada. Ese es el típico aspecto de las construcciones de por acá. Si se fijan, están hechas de piedra, pero de pedacería de piedra. Y luego ya le van poniendo un acabado. De hecho, ayer en Uxmal justamente eso veía. Yo me uno al desorden. Aurelio, ¿cómo estás? No nos queremos ir, yo veo bien. Ah, excelente. Una fiesta loca. Una fiesta loca, suena bien. De hecho, por ejemplo, lo que veíamos en Uxmal es que la parte central de los muros está hecho de piedra como aquí. Me voy a cruzar para que la vean. De piedra caliza, evidentemente. ¿Tú qué haces aquí mirando? No alcancé a entenderlo. Bien. Digamos como este tipo de piedras. Ahí están acomodadas. Y lo que hacen es poner de ambos lados otra piedra para dar el aplanado. Y en el caso de las ruinas mayas, entonces digamos que de los otros dos lados ponían piedras y luego hacían un aplanado de estuco. Bloqueo, es correcto. Acá de ese lado hay un café que me gusta. Yo estuve viviendo acá en Mérida, no estuve completamente, pero digamos que hace ya unos 10 años estuve exacto, es el centro de Mérida, en Yucatán, es correcto. Estuve viviendo más o menos como un mes acá y la verdad es que lo disfruté bastante bien. Sí, yo bailo. Y a este lugar venía bastante. Perdón, con permiso. Ya cambiaron el mobiliario, ahora lo hicieron con salitas un poquito más lounge, pero antes eran mesas, se comía muy bien. Entonces aquí desayunaba muchísimas veces. Este es el Teatro Peón Contreras. Muy bonito. A ver si ahorita podemos entrar por lo menos tantito, ¿no? Sí, bueno, y también como cierran, me parece que eso es un acierto a la hora de las ciudades. Vamos a entrar. Este es el Teatro Peón Contreras. Llegó Colombia. ¿Cómo estás, Eli? Qué gusto. Y a poco no está aquí como para bajar así, vestidos muy elegante como siempre. Vamos a seguir caminando. Miren, por ejemplo, este es un hotel que en su momento fue el Hotel Misión Mérida, pero ahí se pelearon, digamos, los dueños de la marca con los dueños del lugar. El caso es que lo cerraron por muchos años y ahora me encuentro con que ya está abierto. Me gusta. Es un edificio de la universidad. Me gusta, espacio 100% libre de humo, de tabaco, me gusta. Un poquito como medieval, ¿no? Chao, arrivederci. Ya nada más. Qué chulada, caray. Toma la puerta, ahorita me regreso a la puerta. ¿Ya vieron? Gracias. Hay banderas venezolanas del hotel. No sé, ahorita nos fijamos. Qué increíble, qué tranquilidad. Vean ese cielo allá, vean nada más. ¿Cómo está el clima? El clima está insuperable. Vamos a la puerta. Ya vi por qué me decían de la puerta. Sí, esa es una buena toma. Saludos desde la Mérida Española. Muy bien. Bueno, de hecho, el origen del nombre de aquí de la ciudad, vean la puerta. El origen del nombre de esta ciudad es justamente
porque muchas de las familias españolas que vinieron digamos, a poblarlo, eran de allá. La puerta está increíble. Yo tengo una colección de fotografías de puertas y ventanas, nada más que todas las tengo cerradas. Vamos a seguir caminando. Miren, vean la parte de allá arriba. Ábreme las puertas de tu corazón. ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Ya se cansaron? ¿Necesitan agua? ¿Les puedo ofrecer algo? ¿Todo bien? Algo fresco. El agua de Chaya, no sé si la conozcan. Una horchata. La horchata de coco también me gusta. Al contrario, Dina, gracias a todos ustedes. Ya me cansé de caminar. A ver, aquí, siéntate acá. Te llevo. ¿No conocen la chaya? Es una hoja de un árbol. Y hacen un montón de cosas. Un montón de cosas. De hecho, ayer uno de los postres en la boda era queso holandés con chaya. Luego otra cosa era una como crema, como un dip. Ya desayuné, no he desayunado. Tamales, seguramente también hacen tamales de chaya. Huevo con chaya. Sí, huevo con chaya, exactamente. Hicieron un dip de queso Roquefort con chaya, que también estaba, pero de Dios, la verdad es que todo estuvo espectacular. Y estaba hecho en una finca que tenía mucha historia, justamente en Paseo Montejo. Por eso quería hacer la transmisión. Nada más que no encontré el momento. El clima está increíble. Increíble, increíble. Está... Incluso si vas por el sol, pues digamos que no es tan severo. Es muy húmedo. Digamos que en el primer cuadro de la ciudad hay lana, hay una especie como de subsidio para el mantenimiento de las fachadas, para el mantenimiento y la preservación de este tipo para la preservación de este tipo de fachadas como tradicionales, y de alguna manera como que así se ha mantenido bien la ciudad. Pero si te sales de ciertas zonas, ya no sucede lo mismo y hay muchísimas casas. Yo creo que no debe haber una ciudad en México con más casas abandonadas. Sí, el mantenimiento es súper costoso, súper costoso, por una sencilla razón, y esa es la humedad. La humedad empieza a acabar y a deteriorar absolutamente todo. Es algo que me gusta aquí de esta plaza. Quizás no todos lo sepan, pero es muy común que en las ciudades mexicanas, como seguramente en muchas de las ciudades latinoamericanas, y quizás algunas que no sean latinoamericanas, es muy común ver bancas. ¿Están de acuerdo? Las bancas suelen ser para echar el romance así, hombro con hombro. ¿Estamos de acuerdo? Si no estamos de acuerdo, me dicen, Bueno, lo que me dicen es que muchas de las casas de ahí, los hijos se fueron a estudiar a otro lado, luego los nietos regresaron, se fueron a estudiar a otro lado, regresaron, y finalmente lo que hay acá en Mérida es mucha extensión. Entonces no tenía sentido que siguieran viviendo aquí en el centro cuando podían comprar una casa, construir una casa. Las bancas del amor, Ica, Vero, tú sí te la sabes, me gusta. Y se fueron a vivir como a los alrededores, y las casas de acá, en lugar, como había tanta oferta, pues la verdad es que no valían tanto, y al final optaron por dejarlas abandonadas. Aquí sí, de verdad es una ciudad romántica. De hecho, en esta plaza en la que estoy, no me acuerdo si, creo que es los jueves, si alguien no me dejará mentir por aquí, los jueves se hacen serenata. Se la voy a enseñar, pero no le voy a enseñar cualquier banca, le voy a enseñar la banca. La banca. Sí, claro, no, con marimba y con un montón de cosas. Miren, estas son las bancas. Esta es una banca nada más que le hicieron así en tamaño familiar. Pero si se fijan, la onda aquí es, aquí se sienta uno viendo hacia acá, digamos, en este caso vamos a sentar al hombre aquí para no estarle viendo las piernas a la mujer. Aquí vamos a sentar al hombre viendo hacia acá, y sobre este descansabrazos va a poner su mano. En este lugar vamos a sentar a la mujer viendo hacia el otro lado, con su brazo izquierdo posado aquí, justamente tomándose de las manos. Entonces yo le decía por eso, las bancas suelen ser muy románticas. Este es el Parque de Santa Lucía. Lo voy a llevar
soy de lo peor. Miren, miren, sombreros. Sombreros, aquí. La elegancia, ¿va? La elegancia de los sombreros siempre. Sombrero aquí a la medida, ¿no? A la medida, ande. Quiero una portátil, una... Sí, caricia de manita. Exactamente, exactamente. Media en domingo es una chulada, es una maravilla. Hola, ¿cómo están? ¿Todos los domingos se ponen ustedes también acá? Exactamente. Muy bien, pues vengan a comprarle a la gente que viene a vender cosas, productos regionales. Vamos a ponernos romántico. ¿Romántico? ¿A ponernos? Si yo nací romántico, yo despierto romántico todos los días. Miren, por ejemplo, estas sillas creo que ya nunca se las llevan. Creo que ya viven aquí. Ya viven aquí porque lo que hacen es acomodan las bancas en todo esto alrededor. Todo esto. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Entonces, bueno, miren, si se fijan, aquí hay bocinas, porque aquí es donde se da el espectáculo. Aquí se arma el guateque romántico. Y si es verdad, la gente viene y disfruta, digamos, primero escuchar música, por ahí de repente algunos se ponen más atrevidos. ¿Cuál es? Saludos, amigo. Alfredo Berber. Sí, oh, qué Mucho barbaridad. gusto, Caballero, Felicidades. muchísimas gracias. Entonces tú eres de acá. No. Cada vez que te vi que estabas ahí, dije, tú te voy a agarrar. Oye, qué buena onda. Muchas gracias, cuídate. Qué buena onda. Me gustan este tipo de sorpresas. Qué buena onda. La humedad en todas las casas de Mérida. Bueno, de hecho, el hotel huele a humedad, los Ubers huelen a humedad. Que por cierto, Uber, qué barato, que no me oigan los taxistas, pero qué barato Uber. Síganos en todas las redes sociales. Principalmente ahorita lo que estamos haciendo es fortalecer YouTube y la cuenta de Instagram, esas dos. La cuenta de Twitter y de Facebook, ahí va más o menos. Si alguien quiere también seguirnos en ambas, pues siéntanse libres. A ver, de una vez les digo, todas las redes sociales son Amor Espacio X Espacio México. Así lo pueden buscar. Siempre es la misma imagen que tenemos en todas las redes sociales como imagen de perfil. Es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México con la bandera nacional. Bueno, pues me voy a despedir. Mil gracias a todos por siempre apoyar. Por en estas transmisiones dar corazones. Adelante, no pasa nada. No pasa nada. Por siempre dar corazones, siempre estar atentos, siempre apoyar. Mil gracias de corazón. Les mando un fuertísimo abrazo. Y como siempre les digo, sean turistas en sus ciudades. Chao.